claro, no tener conflictos de interés. Los objetivos de aprendizaje de esta charla son conocer los exámenes de imágenes útiles en el seguimiento, jerarquizar el rendimiento de las imágenes en la mama tratada, entender los cambios producto de la cirugía y de la radioterapia y reconocer los signos de alerta de recurrencia o de segundo primario, que eso es como lo más trascendente. Actualmente, la expectativa de vida de una mujer que se trata por cáncer de mama alcanza un 89,9%. Eso es bastante, es decir, tenemos una gran población de mujeres con mama tratada que vamos a tener que controlar. Esta es una situación que se ha ido incrementando en el tiempo y que se debe obviamente a un diagnóstico precoz, pero también a los tratamientos médicos de los oncólogos. Sabemos que las pacientes que tienen cáncer de mama tratado tienen mayor porcentaje de recidiva local y también de cáncer contralateral. Se sabe que el porcentaje de recidiva ipsilateral alcanza a un 0,5 a un 1% al año y en la mama contralateral aproximadamente a un 0,6% al año. También son mujeres que tienen una mayor tasa de mortalidad que el promedio, que puede alcanzar a un 21% a los 15 años. Y también sabemos que la recurrencia local es un factor independiente de predicción de sobrevida. También las pacientes que tienen recurrencia tienen mayor probabilidad de metástasis a distancia y tienen mayor probabilidad de muerte por cáncer de mama. Y hay algunos factores muy conocidos que influyen en que esa paciente haga una recidiva local. Aquellas pacientes que tuvieron una cirugía con márgenes positivos, aquellas que no usaron hormonoterapia, aquellas que tenían un tumor muy grande al momento del diagnóstico, aquellos que tenían una biología tumoral agresiva como los triple negativos o los HER2 positivos y aquellas mujeres que eran jóvenes al momento del diagnóstico. Joven se considera menos de 50 años, así que estamos bien. También se ha visto que la detección precoz de la recidiva local mejora la sobrevida entre un 27 y un 43% con respecto a la detección por el examen clínico, y esto se ha visto solamente hasta ahora con la mamografía. Vamos a pasar ahora a cómo seguimos a las pacientes que fueron tratadas con una cirugía conservadora. Este es el lago Pirihueco, a 850 kilómetros al sur de Santiago. Muy bonito, para que lo pongan en su to-do o en las cosas que quieren conocer. Bueno, hay un consenso, claro, en todas las guías clínicas europeas y americanas, de que la mamografía es el examen de elección para el seguimiento de la mama tratada. El ultrasonido solo se recomienda en la Sociedad Europea de Oncología Médica, y la resonancia en algunos casos no es recomendada y en otros se recomienda solo si existe un riesgo elevado de la paciente. Acá hay un resumen de cuál es la evidencia para recomendar la mamografía como seguimiento en las mujeres con mama tratada. Lu revisó 3 estudios con más de 2.200 mujeres y determinó que la detección temprana de la recidiva con mamografía aumenta la sobrevida entre un 17 a un 28%. Esto mismo fue corroborado por Robinson y Montgomery también en una revisión sistemática. También vio que las pacientes que se detectaban con mamografía la recidiva tenían una sobrevida, un outcome mejor que las que se detectaban clínicamente. Y si comparaba la tasa de detección clínica con respecto a la mamográfica alcanza un 40% y la clínica solo un 15%. Pero además de estos trabajos que yo les mostré que son revisiones sistemáticas, todas las guías clínicas se basan en estudios controlados randomizados, pero hechos para mamografía en población normal, de tamizaje, no en una población específica de mujeres con cáncer tratado.
Y todavía no existe ningún estudio controlado randomizado que compare diferentes modalidades de imagen ni su frecuencia de uso. Como les había dicho, la mamografía es el examen de consenso para el seguimiento de la mama tratada con cirugía conservadora. En general se recomienda realizarla entre los 6 a los 12 meses después de terminada la cirugía y la radioterapia. Se sabe que la sensibilidad de la mama tratada es menor que de la mama no tratada por todos los cambios que vamos a ver más adelante, y que la sensibilidad es menor durante los primeros 5 años de la cirugía. ¿Por qué? Porque hay absolutamente algunos cambios que nos distorsionan la anatomía. Y como es obvio, y lo dijimos al principio, la tasa de detección de cáncer de la mamografía en este grupo de mujeres es mayor que en aquellas que no son tratadas, de 6,8 a un 4,4 por 1000. En cuanto a la tomosíntesis en el seguimiento de la mama tratada, sabemos que la tasa de detección de cáncer de la tomosíntesis es mayor que la mamografía y que además tiene un menor número de rellamadas. Pero no hay muchos trabajos que se enfoquen en este grupo de pacientes. Acá en la bibliografía les muestro un estudio prospectivo que comparó la mamografía, la tomosíntesis con la mamografía digital en pacientes tratadas con cáncer de mama, y lo más importante que vieron es que la tomosíntesis disminuye los resultados indeterminados significativamente, bajando de un 13,1 a un 10,5%. En cuanto al ultrasonido, como les dije al principio, solo la Sociedad Europea de Oncología Médica la recomienda anualmente. Pero todos sabemos que es un examen muy disponible, es barato, es inocuo, no usa medio de contraste y además permite evaluar zonas que son ocultas para la mamografía, como la axila, la pared torácica y en algunos casos la reconstrucción. Tiene una tasa de detección variable, como ustedes ven ahí, de 2,9 a 21 por 1000. Acá hay un resumen de la literatura de ultrasonido de screening en mujeres con historia personal de cáncer de mama. Si se fijan, son todos trabajos realizados en Asia, en Corea y en China. Y todos ellos muestran que la tasa de detección de cáncer va entre un 2,9 y un 19%, pero hay una alta tasa de rellamadas y también el valor predictivo de la biopsia no es muy alto. También existe el trabajo de la CLIN 666, que lo hizo la doctora Berg, que la idea era determinar qué utilidad o el rendimiento de la mamografía sola o la mamografía asociada a ultrasonido en mujeres con mamas densas más otro factor de riesgo. Este grupo de mujeres tenía, el 53% de estas mujeres tenía como otro factor de riesgo haber tenido cáncer de mama. Y lo que se vio es que con la mamografía sola la tasa de detección de cáncer alcanzaba un 7,6 por 1000, pero cuando se asociaba a ultrasonido aumentaba un 11,8, es decir, la tasa de detección de cáncer solo por agregar el ultrasonido aumentaba un 4,2 por 1000. Pero aumentaba casi en un 10% la tasa de rellamadas, la tasa de biopsias también aumentaba y el porcentaje de BRAF5 también. Es decir, para los detractores, el ultrasonido genera muchos falsos positivos, hay un bajo valor predictivo positivo para la biopsia y para las rellamadas. Pero, como dijimos en un principio, es un examen barato, inocuo, no usa medio de contraste, no usa radiación ionizante, y en nuestro medio, donde la resonancia de mama es muy cara, poco disponible, creo que es un examen que uno podría considerar, sobre todo en las pacientes que tienen mamas densas, aunque no existen datos contundentes en la literatura para apoyarla. Pero siendo un continente que hace mucha ecografía, tampoco hay mucha literatura que nazca de nuestra casuística, que podría cambiar un poco la perspectiva que tienen en otros países. En cuanto a la resonancia magnética, sabemos que es el examen más sensible para la detección de cáncer de mama,
Pero esto genera, obviamente, un aumento en los falsos positivos y una baja en la especificidad del examen. Sabemos que se recomienda en mujeres de alto riesgo, que tienen un riesgo de 20 a 25%, y las mujeres que han sido tratadas por cáncer de mama sin otro factor, solamente están entre el 15 al 20%. Acá les muestro una tabla resumen donde muestra múltiples trabajos de resonancia en screening en mujeres con historia personal de cáncer de mama. Y las tasas de detección de cáncer van entre aproximadamente un 10 y un 30%, es decir, hay números muy variables, y los números de rellamadas es aproximadamente hasta un 20%, lo cual es un tema que los detractores de la resonancia no son muy partidarios. Pero una de las características o roles que pudiera tener como beneficio la resonancia en mujeres tratadas con cáncer de mama es evaluar hallazgos dudosos de la mamografía. Y como ustedes ven en estos trabajos, en esta tabla resumen, la resonancia permite diferenciar en forma óptima lo que es recidiva versus lo que son los cambios posquirúrgicos. ¿Ya? Hay un solo trabajo presentado recientemente, también hecho en Asia, que compara la mamografía, el ultrasonido y la resonancia en mujeres menores de 50 años tratadas con resonancia mamaria. Incluyeron 754 mujeres y se ve que la resonancia aumenta la tasa de detección de cáncer de un 7,3 a un 8,2 por mil. También mejora la sensibilidad, pero como habíamos hablado, aumenta la tasa de rellamadas y la tasa de biopsias. Lo que llama la atención es que este trabajo tiene una muy baja tasa de detección de cáncer de mama para lo que es común en las pacientes de alto riesgo o las mismas pacientes que tienen cáncer tratado. Y la explicación que da el autor al respecto es que aproximadamente un 92% de las pacientes que fueron a este estudio tenían una resonancia preoperatoria. Entonces ahí ya se había hecho el tamizaje. Entonces, para resumir, la resonancia magnética es muy útil cuando la mamografía y ecografía son dudosas. Si es negativa, se excluye la recidiva local con un alto valor predictivo negativo. Es mejor a partir de los 12 meses de la cirugía conservadora y después 18 meses de la radioterapia, porque ahí ya la mama se estabilizó. Y ante un hallazgo sospechoso en resonancia, siempre hay que hacer biopsia. Ahora vamos a pasar a los cambios imagenológicos, que me imagino que es lo más interesante para ustedes. Acá les muestro, este es el glaciar Montt, que queda en Aysén, que es la 11ª región de Chile. Es un lugar muy lindo que me tocó visitar hace 2 semanas. Un concepto muy importante es el de la estabilización. ¿Qué significa estabilización? Significa que no existen cambios en los exámenes, en 2 exámenes consecutivos. Después, los 2 primeros, el primer año vamos a ver muchos cambios como colecciones, engrosamiento de la piel, seroma, y después ya del segundo y tercer año empiezan a aparecer las cicatrices, las calcificaciones y empieza a disminuir el edema y el engrosamiento de la mama. Entonces, después de 2 a 3 años, que es también el periodo donde empieza a aumentar el porcentaje de recidiva, cualquier densidad o aumento de densidad de la zona, cualquier microcalcificación que aparezca debe considerarse sospechosa. ¿Cuáles son los hallazgos en la cirugía conservadora? El engrosamiento cutáneo, el edema parenquimatoso, las colecciones que pueden ser seromas o hematomas, la necrosis grasa, que incluye las calcificaciones distróficas y la distorsión arquitectural, y por último, y lo más relevante, la aparición de un segundo primario o una recurrencia.
En cuanto al engrosamiento cutáneo, es un hallazgo muy habitual, se ve aproximadamente en más del 90% de las pacientes. Es más evidente cuando se ha hecho una radioterapia interna. Ahora en algunos centros en Chile se hace radioterapia intraoperatoria, entonces ahí el cambio del grosor de la piel es menos evidente y tiende a mejorar en el tiempo, como ustedes ven, 2008, 2010 y 2013 ya se ve bastante normal. Este otro caso es una paciente de la clínica, el cáncer en el preoperatorio, y acá se fijan al año siguiente de su cirugía, se ve el engrosamiento cutáneo. Esto es lo mismo en la otra proyección, el cáncer y el engrosamiento cutáneo de la zona operada. Por otra parte, el edema parenquimatoso es un hallazgo precoz y muy frecuente. El secundario a la cirugía es más bien localizado, pero el secundario a la radioterapia es más bien difuso, tiende a ceder después del segundo a tercer año. Mamográficamente se ve un aumento de la densidad mamaria de aspecto trabeculado y ecográficamente hay engrosamiento del plano cutáneo, edema y aumento de la ecogenicidad. En cuanto a las colecciones, también son muy frecuentes. Pueden ser seromas o hematomas. Un cuarto de ellas persisten al final del primer año y tienden a disminuir con el tiempo, como ustedes ven acá. Les voy a mostrar otros ejemplos. En general son densas, parcialmente circunscritas y habitualmente pueden evolucionar a necrosis grasa. Aquí un ejemplo de una colección, un seroma. Ecográficamente se ven lesiones quísticas complejas de paredes finas o gruesas que pueden presentar tabiques, como en este caso, o nódulos, y son generalmente avasculares, pero a veces uno puede ver en la periferia un pequeño flujo producto de la inflamación que todavía existe. Acá un ejemplo, una paciente operada que muestra una área de mayor densidad con los clips metálicos. Esta es el seroma posquirúrgico. Acá otra paciente donde hay un aumento de la densidad en relación a los clips metálicos y una colección líquida anfractuosa. Otra paciente que 37 años que tuvo un cáncer triple negativo en el año 2014. Esta es su mamografía del año 2016, donde todavía se aprecia una alta densidad en el lecho tumoral, y la ecografía del 2016 fue este seroma. En junio del 2016 ya fue disminuyendo de tamaño. En el 2018 ya se veía más áreas ecogénicas y menos líquido. La mamografía del 2020 se ve más bien una área cicatricial y ecográficamente ya no hay líquido en esa zona. Acá el resumen 2016, 2020 y cómo disminuyó la cantidad de líquido y se ve ya más bien un foco de necrosis grasa. En cuanto a la necrosis grasa, es secundaria al trauma de la cirugía y de la radioterapia. Ocurre frecuentemente y tiene múltiples etapas y muchas de ellas conviven en la misma paciente, por lo tanto tiene una apariencia variable y cambiante. Se le conoce como la gran simuladora. Cuando se presenta como un quiste oleoso, como en este caso, acá una mamografía digital y esta una tomosíntesis, obviamente no hay ningún problema diagnóstico. Acá tampoco se ve una lesión hipodensa que se ha ido calcificando en el tiempo. Y bueno, las calcificaciones distróficas se ven en 1/3 de las mamas tratadas, 2 a 3 años después de finalizar el tratamiento, es decir, ya una vez que ocurre la estabilización, y tienden a ser mayores de 5 milímetros. Acá tenemos un ejemplo que son irregulares, que presentan áreas radiolúcidas centrales, siempre están en el sitio de la cirugía. Y acá también pueden ver algunos ejemplos de calcificaciones de los puntos. Yo no sé, desde hace unos 10 años a la fecha nosotros ya no vemos puntos en las mamografías porque el material que se ocupa actualmente es reabsorbible, entonces no alcanza a calcificarse. Y acá otras calcificaciones distróficas. Acá una evolución en el año 2015, cómo se fueron calcificando 2017 y más aún en el año 2019.
Acá no habían calcificaciones visibles y acá se hicieron más prominentes. En cuanto a la distorsión arquitectural, el gran problema de la distorsión arquitectural es la diferenciación con la recurrencia del cáncer. En general, para tener una visión como grosera al respecto, las cicatrices tienden a disminuir su densidad y su tamaño con el tiempo. Tienen áreas radiolúcidas en su centro y se ven distintas en las distintas proyecciones. Acá les presento una paciente que estaba operada hace 2 años y presentaba esta distorsión arquitectural que se ve bastante ominosa en la tomosíntesis, como se ven ahí. Ecográficamente tenía este correlato ecográfico, probablemente era cicatricial. Llegamos a hacerle una resonancia donde se fijan, ahí está la distorsión y no había captación del contraste, por lo tanto es solamente cicatricial y necrosis grasa. Esta otra paciente había sido operada 2 años antes, se ve una distorsión arquitectural cuyo correlato ecográfico es más feo aún y tenía unos vasos periféricos y en este caso se recomendó hacer una biopsia core y el resultado fue una necrosis grasa. Eso fue en el 2011 y ahora les muestro la mamografía del año 2020. La área cicatricial se ha hecho un poco más pequeña, ese es el correlato ecográfico, es más pequeño y acá si se fijan hay un foco de necrosis grasa que es este que está más superficial. Acá les traigo otros ejemplos de distorsiones arquitecturales que son muy feas y ecográficamente en este caso solo mostraba que era todavía un seroma residual. Pasando ahora al tema como más trascendente que es el diagnóstico de recurrencia o segundo primario después de mastectomía parcial. La incidencia o recurrencia de segundo primario es entre 1 a 1,5 al año durante los primeros 15 a 20 años. Se sabe que la recurrencia es mayor en los primeros 3 a 5 años y esta recurrencia puede ser locorregional, un nodo primario ipsilateral o haber metástasis a distancia. Las recurrencias diagnosticadas por examen clínico tienen mayor mortalidad que las detectadas por mamografía y no hay estudios que demuestren los beneficios en sobrevida al diagnosticar la recidivia asintomática precoz con resonancia o con ultrasonido. El hallazgo más habitual de recurrencia son las microcalcificaciones, que se ven hasta en un 43% y se deben aplicar los mismos criterios que hablamos en la mañana: morfología, distribución y evolución. La otra forma de presentarse es la distorsión arquitectural y hay que estar alerta si aumenta de tamaño o se hace más densa. Y como les había nombrado, la resonancia tiene una gran ventaja en que permite distinguir cicatriz versus recidiva. Acá un ejemplo, una paciente tratada en el año 2011 con cirugía, radioterapia y tamoxifeno. Se ven cambios postquirúrgicos y algunas calcificaciones aisladas. El control del año 2015, ella se hizo todos sus controles en forma regular, pero en el año 2015 aparecen estas microcalcificaciones gruesas heterogéneas. Ecográficamente eran visibles, se hizo una biopsia y correspondió a un carcinoma ductal in situ y la paciente fue a mastectomía. Este otro caso, una paciente que se controló, se había operado en el año 2010, se hizo un control en el 2015 donde se ve algunos cambios postquirúrgicos, los clips metálicos, y desapareció del mapa hasta el año 2019, donde se presenta con ese nódulo irregular en la zona de la biopsia. Ecográficamente correspondía a este nódulo sólido hipoecogénico, que correspondía a un cáncer ductal infiltrante grado 1. Este es otro caso, una paciente de 42 años que había sido tratada en el año 2007 con una mastectomía parcial, radioterapia y quimioterapia. Mamográficamente se veían los cambios de las distorsiones arquitectural, a la retracción de la piel, y ecográficamente encontramos en esa zona un pequeño nódulo en el espesor del pectoral que era una recidiva en esa zona.
Este otro caso, una paciente de 62 años, operada en el año 2011 con una mastectomía parcial por un cáncer ductal in situ. Ahí se ven las secuelas quirúrgicas. En el control mamográfico no se encontró absolutamente nada, la ecografía fue negativa y la paciente, por tener otros factores de riesgo, se hizo una resonancia de chequeo de control donde se ve esta captación en el cuadrante superinterno de la mama izquierda, que al evaluarla dirigidamente con la ecografía de second look, se ve que es esta lesión altamente sospechosa y obviamente era un cáncer ductal infiltrante. Esta otra paciente es la hermana de una de nuestras cirujanas de mama más prominente que tenemos, tuvo un cáncer triple negativo a los 40 años, se hizo una mastectomía parcial con radioterapia y quimioterapia en el año 2017 y en el año 2019 aparece solamente en la resonancia una nueva lesión en el lecho tumoral, también se evaluó dirigidamente con ecografía y era de nuevo un cáncer triple negativo, por lo tanto la paciente fue a mastectomía total. Acá les muestro, se llaman las catedrales de mármol, están en el lago General Carrera, que tiene un color azul turquesa y que es el más grande del sur de Chile y de Argentina, es binacional. Vamos a pasar a los tipos de mastectomía, ya la doctora habló bastante al respecto, por lo tanto yo solamente les voy a mostrar y decir algunas cosas importantes. De las mastectomías existe la radical modificada, como se ve acá, la con conservación de piel y la con conservación del complejo areola-pezón. ¿Cuál es la importancia de saber esto? Que las mastectomías con conservación de piel y las con conservación de areola-pezón tienen tejido mamario residual. En este trabajo se vio que el tejido mamario residual se veía en 51,3% de los casos. Era más alto el porcentaje en las mujeres que conservaban el complejo areola-pezón que las que no. Y también tenía relación con la experiencia del cirujano. Entre mayor experiencia tenía el cirujano, menos tejido residual dejaba. Y este otro trabajo, que es más reciente, del año 2018, y que usó la resonancia para cuantificar el tejido mamario residual, y con la resonancia se vio que el tejido mamario residual se veía aproximadamente en un 20% de los casos, también era más frecuente cuando se conservaba el complejo areola-pezón y era más frecuente cuando la mastectomía era profiláctica que cuando era terapéutica. Por lo tanto, las pacientes que van a mastectomía total, en general queda tejido mamario residual, pero vamos a dejar para unos minutos más cómo estudiar estas pacientes. Como dijo la doctora, también está la reconstrucción mamaria con implante, con expansor, con colgajo autólogo pediculado y con colgajo autólogo no pediculado. Los cambios más frecuentes de las reconstrucciones autólogas son el edema, los seromas, los hematomas, la necrosis grasa y la fibrosis. Acá yo les voy a mostrar un ejemplo de una mamografía de una mastectomía con reconstrucción con TRAM, que se ven algunos clips quirúrgicos y este es como una zona de fibrosis. Esta es una paciente mía que tiene una mastectomía bilateral y que, aunque uno le ha dicho que en realidad no se justifica hacerse la mamografía, ella se la hace todos los años. Y en realidad lo único que se ve es tejido adiposo. Ecográficamente es la misma paciente, se ve tejido adiposo de aspecto normal. En la resonancia, en general, se va a ver abundante tejido adiposo y unas áreas de músculo ya atrofiado. Y otro hallazgo frecuente es la necrosis grasa. En este caso es la paciente que yo les mostré que tenía una mastectomía bilateral. Ella se hizo un lipofilling y obviamente de un control a otro empezamos a encontrar todos estos focos de necrosis grasa que en el primer minuto antes de que ella me lo dijera yo casi morí. Otra cosa que se pueden ver son seromas, como en este caso, y hematomas. Esta paciente había sido operada hace
de 2 días y comienza con un aumento de volumen, hizo un hematoma precoz post cirugía. Y acá un foco de necrosis grasa que es fácilmente evidenciable en resonancia. En cuanto a la recurrencia o segundo primario en las pacientes mastectomizadas. Con la mastectomía total, el riesgo de hacer un cáncer disminuye hasta un 90%. ¿Por qué no disminuye un 100%? Porque queda tejido residual en aproximadamente un 20 a un 50% de las mujeres. El porcentaje de recurrencia en los TRANFLAP es entre un 4 y un 11,7% y varía según el estadio del tumor primario. Es decir, si era un tumor avanzado, existe una mayor probabilidad de que la paciente recurra. ¿Cuáles las características de esta recurrencia? Que hasta en un 87% son recurrencias superficiales y la mayor cantidad de las veces el diagnóstico se hace palpándolo, ya sea por el médico o por la misma paciente. Lamentablemente, estas recurrencias parecen lesiones benignas en un 50% de los casos, es decir, quistes, focos de necrosis grasa o cambios postquirúrgicos. Y como yo disiento, y la literatura también, no se recomienda hacer mamografía de las mastectomías totales. La literatura tiene varias publicaciones al respecto y ninguna de ellas lo recomienda. Si es que quieren hacer un estudio para ver tejido mamario residual, lo que hay que buscar es hacer una ecografía y mirar en la región retroareolar y hacia la cola axilar, que es donde más tejido mamario queda, ¿ya? Pero el usar mamografía en este grupo de pacientes no cambia nada el pronóstico de la paciente, por lo tanto no habría justificación, no habría evidencia en la literatura para recomendarla. Acá les muestro un ejemplo, una paciente tratada a los 35 años de un cáncer multicéntrico en la mama derecha. Se hizo una mastectomía total y reconstrucción con TRANFLAP. Y a los 8 años ella consulta por un nódulo palpable, que era esta lesión hipoecogénica irregular, que correspondió a los 8 años a una recidiva de un carcinoma ductal infiltrante grado 2 asociado a componente in situ. Acá tenemos la resonancia de esa misma paciente. Y esta otra paciente es una paciente que a los 30 años debutó por un cáncer de mama multicéntrico con adenopatías, fue palpable, estaba cursando creo que 32 semanas de embarazo. Le hicieron quimioterapia, radioterapia y cirugía en el año 2014. Y en el 2018 la misma paciente consulta por un nódulo palpable hacia la cola axilar, que se ve esta imagen hipoecogénica irregular con un halo hiperecogénico y fue un carcinoma ductal infiltrante. Y esta otra paciente, si ustedes se fijan, fue operada de un cáncer ductal infiltrante en el año 2007, se hizo mastectomía total y quimioterapia y reconstrucción con implante. Ella se palpó un nódulo en el cuadrante superinterno en mayo del año 2019 y fue un carcinoma ductal infiltrante. Lo peor de todo, que ella fue a cirugía, se le sacó toda la zona y en agosto del 2019, en una eco de control, se ve esta imagen hiperecogénica con áreas hipoecogénicas, con algún grado de vascularización y dijeron, bueno, es la misma zona, yo creo que es necrosis grasa. Bueno. Como había ya este contexto de una recidiva reciente, se prefirió hacer una biopsia core y era nuevamente una recurrencia de su tumor. Esta es la resonancia de esa paciente de mayo del 2019, porque ya después le hicieron mastectomía y le sacaron el implante. Y para terminar, les voy a mostrar un caso que resume todas las cosas que hemos hablado. Esta es una paciente mía que veo hace 11 años. ¿Ya? Ella tiene madre y hermana con cáncer de mama. En el momento de esta mamografía tenía una biopsia estereotáxica de la mama derecha, ahí se ve un clip tenue, y tenía una cirugía por una lesión radial esclerosante en la mama izquierda. El año 2010 no presentaba nada, en el año 2011 se detectó
un tumor adenósico, por lo tanto la paciente fue a cirugía en otro centro y llega a hacerse su control en el año 2012 y se ve este nódulo denso, irregular, con algunas calcificaciones. Ecográficamente se veía un área hipoecogénica con intensa sombra acústica posterior. Se solicitó biopsia core ante la duda diagnóstica y fue solamente necrosis grasa. Eso fue el 2012. El 2013 la paciente llega a su control nuevamente y lo que llama la atención son estas microcalcificaciones que están en el cuadrante súpero interno de la mama izquierda y ecográficamente un pequeño nódulo en el cuadrante inferoexterno de la mama derecha vascularizado al Doppler color. Se hizo la biopsia en otro centro, porque la paciente tiene convenio para hacerse las biopsias en otro centro, pero el control se lo hace con nosotros. Entonces se hizo la biopsia, el cáncer fue un ductal infiltrante luminal A en la mama derecha, de 4 milímetros, y en la mama izquierda tenía un carcinoma ductal in situ de grado intermedio. Eso fue el 2013. El 2014 obviamente llega con todos los cambios postquirúrgicos, engrosamiento de la piel, retracción y seromas o aumento de la densidad de las áreas cicatriciales que se condecían con seromas postquirúrgicos. El 2017 la densidad de estos seromas fue disminuyendo y ecográficamente ya parecían focos de necrosis grasa y en el año 2019 ya era mucho más amigable y más estable el tejido mamario de esta paciente. Incluso acá se veía ya más hipodenso la zona quirúrgica. Por último, este es el lago Cochrane, que queda al fin de la carretera austral de Chile. Es un lugar muy bonito, el agua es cristalina, pero muy fría. Como mensaje para llevar a casa, sabemos y vimos que la mamografía es el examen de elección para el seguimiento en la mama tratada con cirugía conservadora. El ultrasonido es útil, sobre todo en mamas densas y para evaluar lesiones palpables. La resonancia es la herramienta imagenológica que tiene mayor sensibilidad y especificidad de todas las imágenes y se debe considerar su uso en aquellos hallazgos dudosos y en subgrupos de alto riesgo, como dijimos que aquellos tumores triple negativos, HER2 positivos, mujeres que fueron diagnosticadas jóvenes o que tenían márgenes positivos, que tenían un tumor grande al momento del diagnóstico o su histología fue lobulillar. Es importante conocer todos los tipos de cirugía y los cambios postquirúrgicos esperables. Siempre es importante comparar con los exámenes anteriores y ante la duda siempre recomendar una biopsia.